de políticas públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de políticas públicas. Gracias por la invitación y bueno, para hablar lo que pasó en el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Te prometí que el día lunes tendríamos una conversación y quisiera preguntarte primero, Miguel, esta semana ¿qué pasó al final? Comisión de Constitución decía que adelanto de elecciones, ha habido interpelaciones, ha pasado lo de la señora Betsy Chávez. Haznos un breve recuento, por favor, si te pediría, breve pero importante, como siempre tú lo haces, de lo que ha pasado en el Parlamento en esta semana. Hay 4 temas importantes en la semana en el Parlamento, parte de otros de estructura. El principal tema de debate a través de la Comisión de Constitución y posiblemente fue el tema de las elecciones. Como lo comentamos anteriormente, no existe el consenso, no existe por una parte, digamos, una clara hoja de ruta dentro de los propios grupos parlamentarios dentro de la Comisión, como para poder, de manera consensuada y en conjunta, ir hacia el adelanto de elecciones. Durante el debate, que duró varias horas, y era un solo tema de agenda, no tenía otro tema de agenda. Estaba, por ejemplo, un adelanto sí, constituyente, un adelanto con el sistema electoral, un adelanto pago en 2023, otro para el 2024, y entonces, no me acuerdo, finalmente el presidente yo tendría haber consenso que va a tener la votación necesaria para poder aprobar esta propuesta y extender la sesión. Una vez más, evidenciar de que no existe un consenso en fuerzas políticas, como lo comentamos, para ir a un adelanto de elecciones. Quizás la propuesta más inteligente que no se vio y podría haber hecho es lejos hacia un adelanto de elecciones, porque los manifestantes en la calle lo piden. Ir hacia un adelanto, pero con el argumento de la reforma del Congreso, que podría ser más coherente, podría ser más inteligente. Es decir, a propósito de una reforma constitucional para pasar de unicameralidad a bicameralidad, formalizar el adelanto de elecciones. Y no el término coyuntural efecto del Congreso. Este tema, también importante, fueron las mociones de censura que se plantearon contra los ministros. Una moción contra la mesa directiva del Congreso que no prosperó, no llegó a la votación para el debate. Una moción de censura, contra el premier Otárola, que tampoco alcanzó la votación para el debate, y una moción de censura contra el ministro del Interior, que finalmente terminó siendo el ministro del debate. Escuchamos al ministro y se votará próximamente. Esos 3 temas también movieron el Parlamento respecto a temas lo que pasaron en marzo, y las, opiniones de los ministros del político. El tema de Chávez también ha ocupado un lugar importante, porque recientemente lo vi en el audio que se ha propagado ayer en la noche, cuando de ayer, mediante el cual participaba directamente Chávez en este golpe de Pedro Castillo, por el cual ya está preso. Entonces, sí hay un impedimento de salida del país, como lo ha planteado Migraciones, y genera un conflicto dentro del Parlamento, y entonces también la situación de algunos otros parlamentarios, ¿no? Hay muchos contraparlamentarios porque están cobrando cupos indebidos a sus trabajadores, por una parte. Hay parlamentarios que han ahorita a propósito de la interceptación, de la compra de equipos para interceptación. Entonces, Cordero Fontay, por ejemplo, se está siguiendo, se le investiga en la Comisión de Ética. Y finalmente tenemos otro escenario, es el escenario ya totalmente en la política internacional. Bien, entonces, estas cosas se ha elegido ayer se elegido ya los miembros de la comisión que van a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Ya se eligió esa comisión, a la nómina de miembros de la comisión, y se espera que puedan instalarse para proceder a la elección constitucional. Entonces, también se ha aprobado en la Comisión de Descentralización el día de ayer, que me parece un avance importante.
proyecto de ley que va a permitir que las sesiones de consejos de ministros sean públicas. Es decir, tanto el consejo como las actas de sesiones del consejo sean públicas, porque gran parte, recordemos, de estas actas que plantea la población y que supuestamente debaten los ministros en sus consejos, de transparentarse. Entonces, esta aprobación ha sido sumamente importante porque va a permitir también que la ciudadanía pueda fiscalizar de alguna u otra manera las decisiones que toma el Consejo de Ministros respecto a las demandas y las necesidades de la ciudadanía. Estos temas han sido importantes dentro de otros de coyuntura nacional, ¿no? Perfecto, Miguel. Interesante el resumen que nos has hecho de la situación del Parlamento de la República. Ahora, yo quisiera ser un poco más la voz del ciudadano, ¿no? No hay adelanto, no se sabe, ya parece que creo que todos se acomodaron en sus curules y en sus gabinetes ministeriales y todo parece indicar que nos vamos con este gobierno al 2026, aunque las protestas en Puno han venido y hoy estamos viviendo una situación climatológica complicada, ¿no? Al norte del Perú, pero también ya nos está tocando un poquito a Lima y esto va a traer algunas reacciones o algunas situaciones de parte del Ejecutivo. La situación de la señora Betsy Chávez es muy compleja, ¿no? Creo que en este momento es compleja. Ese video que sale la compromete a esta situación del golpe de Estado del señor Castillo. Y estamos viviendo una situación muy compleja en el régimen del señor Pedro Castillo y ahora con Dina Boluarte. Pero tú has mencionado a una persona, un hombre que a mí me llama sumamente la atención. Las implicancias que se tiene con el señor congresista Gustavo Cordero Joitán, ¿no? Congresista de Fuerza Popular, que uno hace indicar que debería ser la oposición, ¿no? La oposición real decías, ¿no? Que hace al gobierno de Pedro Castillo, pero parece que se les escapó alguno por ahí y hay un niño, a lo mejor en el lado de Fuerza Popular. Y esto, lamentablemente, para un partido que hoy cumple un año más, sea de paso, 13 años de aniversario del Partido Fuerza Popular. Es lamentable, ¿no? Es lamentable escuchar, no sé cómo lo ven adentro los parlamentarios, ¿qué has escuchado tú de su misma bancada sobre esta situación o se han hecho de la vista gorda? Dentro del Parlamento y su propia bancada, evidentemente, no ahora, un buen tiempo, ya existe cierta desazón, cierta incomodidad con algunos parlamentarios respecto al parlamentario Cordero Joitán. Pero esta evidencia, este proceso que acaba de empezar, en realidad contra él, podría generar más conflicto en su bancada y yo creo que su bancada, lejos de blindarlo, lo que debe ponerse a disposición de la Comisión de Ética para que esté investigado y pueda él corroborar pues, que es simplemente demostrarse culpable, que es su derecho. Y como dice, Fuerza Popular es un partido, ya con 13 años, es un partido sólido que está avanzando, que ha tenido ciertas dificultades, pero estas situaciones, estas coyunturas, deben fortalecerlo en el extremo de no blindar a un congresista, sino que tratar de transparentar las decisiones y tratar de colaborar con la justicia por la defensa de la imagen de la institucionalidad parlamentaria y su propia organización política. Es un tema y una tarea de todos los partidos políticos. Hay partidos que tienen, incluso por estas que hoy siguen procesos por cobrarle cupos supuestamente a sus trabajadores. Hay otros que tienen congresistas que están vinculados también a otros ilícitos y los niños. Entonces, yo creo que conversamos al principio de la semana, es importante que el Parlamento establezca una hoja de ruta o una agenda para trabajar en estos próximos meses. ¿Por qué? Porque le tienen que rendir muchas cuentas a la sociedad, muchas cuentas a la población y al ciudadano. El Parlamento está sufriendo un desprestigio constante. Hace poco ha salido un reportaje en el seminario de Hildebrand respecto al tema de los viajes de un congresista. Los congresistas elegidos por el exterior estarían gastando más dinero, más recursos en viajes, al parecer, para poder representar a sus comunidades. Entonces, hay varias situaciones que de pronto mejorar el Parlamento, que tienen que trabajarse, pero no vemos una ruta, no vemos una agenda consensuada, vemos con cosas muy mediáticas, ¿no? Vamos por una parte, por otra parte vamos a interpelar, o sea, ahí vio una cantidad de mociones de interpelación esta semana impresionante, y todos presionando contra un
ministro, contra el premier, contra la mesa directiva. O sea, pareciera que los congresistas, más allá de generar consenso, estabilidad política y promover la gobernabilidad, interesa generar el conflicto. Y lo que necesitamos es tranquilidad. Hace poco, como tú has mencionado, hay un fenómeno climatológico que está obligando al norte del país a sufrir una crisis ambiental terrible, inundaciones, carreteras, por las inundaciones, y está llegando a la ciudad de Lima. Entonces, debemos preocuparnos por eso. ¿Qué medidas está tomando el Congreso de la República que se está inundando las lluvias, por la antigüedad que tiene, por mejorar la situación del norte del país de Piura hasta Lima? Porque van a haber inundaciones, van a haber desbordes de ríos, cierre de carreteras, va a generar la parte productiva del país en cuanto al transporte. Entonces, es importante preocuparse, por ejemplo, por esos temas. Preocuparse por la parte de la transparencia también, ¿no? Por eso digo, pareciera que no existe una agenda, no hay voluntad de consensuar algunos temas importantes para dar al país la tranquilidad que se requiere. Totalmente, Miguel. La situación es esa, real, lo que tú acabas de decir. Por el lado del congresista y la bancada, ojalá que por transparencia lo pongan a disposición de ética ya. Si dicen luchar contra la corrupción y contra el transfugismo, ya debería estar en ética, ¿no? Así como son fáciles para sacar un Twitter de algún otro partido, empiezan la limpieza por casa. Ojalá que lo hagan. Sea Fuerza Popular, por si acaso, ¿eh? Sea quien sea. Pero lo que tú acabas de decir es lamentable, ¿no? Supuestos cupos, los viajes, que sobre ese tema particularmente conozco incluso al congresista, y la verdad que me sorprende. Claro, los viajes internacionales son más caros, obviamente, que los viajes nacionales, esto está claro, pero no sé qué ha pasado ahí. El Parlamento siempre está en el ojo de la tormenta. Hemos visto partidos políticos que sus fondos públicos lo utilizan para formaciones que no hacen formaciones hasta ahora. O sea, nadie se salva. Prácticamente nadie se salva. Incluso la supuesta derecha del Congreso, o el bloque de derecha, y no voy a hablar del bloque democrático, tampoco se salva. Tampoco se salva. Las organizaciones políticas hacen cualquier cosa menos formación, no sé qué está pasando. Digo por el caso de Avanza País, que salieron las publicaciones en latina. O sea, ¿qué le espera a la población con esta situación? Y tú has dicho un mensaje importante, y dejo esta parte para que tú lo comentes. ¿Qué va a pasar con todo lo que está pasando en el norte? ¿Cuánta gente está perdiendo sus casas con estas inundaciones o estas lluvias? En Lima, hasta este momento, sigue lloviendo. Ya va 1 hora y pico. Y todo hace indicar que, según el pronóstico, venían lluvias durante estos días. Puede ser que se equivoque y mañana salga un sol alucinante en Lima y eso sea una anécdota. Pero ¿qué pasa si realmente son las lluvias? Los asentamientos humanos, Ticlo Chico en Vía El Salvador. ¿Qué va a pasar con la zona de la carretera central? ¿Qué va a pasar en La Molina? No en La Molina, en Rinconada, pues señores. Un poco más arriba, en Huaycán, en la parte, de Pachacamac, con esos arenales. Y El Salvador. Villa El Salvador, ¿qué le va a pasar? A Villa María. Entonces, hombre, o sea, hay que ponernos a pensar que estamos en una emergencia, el norte se está cayendo a pedazos, y estamos pensando en cuántos viajes haces, qué no haces, mociones de interpelación a los ministros en este momento, cuando lo que hay que hacer es empujar el carro para salir adelante. Demuestra claramente que los congresistas viven en otro mundo, ¿no? Efectivamente, pareciera que estuvieran desconectados de la realidad, ¿no? Lo que el Congreso debió hacer, más allá de las menciones, es convocar al ministro de Medio Ambiente, al ministro de Defensa, al ministro de Economía, al ministro de Agricultura y Educación, y establecer cuánto va a ser el impacto de este fenómeno natural en el norte del país. Porque esas lluvias torrenciales, o esas inundaciones, es un caos. Mañana más tarde va a haber clases porque van a estar inundados todos los colegios. Los centros laborales tampoco van a poder llegar porque todo va a estar inundado, el transporte público se va a cancelar. Entonces hay situaciones de riesgo que van a empezar a generarse. El transporte de carga que trae alimentos del norte, del sur, viceversa, también se va a ver afectado. Esta debería ser la agenda más importante del Congreso, junto con el Ejecutivo, para poder superar este escenario que se está viviendo y que ya empezó. Y no hay tema de generar más conflicto político, ¿no? Por una parte. Y lo otro también es el hecho de establecer una agenda en común, una agenda común, una hoja de ruta. Parece que no les interesa crear una hoja de ruta. O sea, el
esto continúa y eso sí la hace daño al país. Y tú mencionas algo importante. Aún cuando los partidos tienen esta crisis y son los que están vigentes, aún así nos podemos atrever a decir, vamos a adelantar la selección. ¿Quiénes van a ir a esas elecciones? Los mismos partidos que hoy cuestionamos, los mismos que tienen dificultades con sus representantes en el Parlamento, esos mismos van a volver a postular. Entonces, les resulta pues totalmente lógico, ¿no? Mientras criticamos el modelo, el sistema, la estructura, sus liderazgos, forzamos una elección para elegir a los mismos grupos. Entonces, de esa perspectiva también quizás es mejor esperar a que pueda normalizarse la situación y podamos los peruanos pues tener un mejor escenario, ¿no? Totalmente, totalmente. Miguel, bueno, el tiempo nos ha ganado. Tus últimas palabras o comentarios de esta tarde, ya de viernes, siendo las 6:25 de la tarde aquí en Lima. Bueno, a pedirle a todos los amigos del norte, hay que solidarizarnos con ellos por la situación, que hay que tomar las previsiones del caso y hacer un llamado de test. Necesitamos empezar a evaluar los daños que van a empezar a aparecer. Al ministro de Educación, ¿qué va a pasar con los colegios? Cuando los estudiantes no pueden ir a estudiar ahora que empiezan las clases. Que van a las universidades, por lo pronto, ya no lo están ahorita atendiendo en el norte, tengo entendido, pero lo que más va a afectar es el tema del comercio. El trabajo, el día a día. Entonces, es importante que el Estado atención en esto. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Estuvo con nosotros Miguel Ibarra, analista político, para analizar un poco el tema de coyuntura. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.